Entonces quedaría para el día 27 de abril. El lunes, sí, el lunes es... ¿Qué día 26? 26, ajá. Sí, el lunes 26 de abril. No sé si esté bien en que le pongamos ese día o está bien mañana. No sé, así que ustedes díganme qué les parece. Yo opino que está bien el lunes, profe. Está bien el lunes. A ver, qué más dicen los demás? Sí, el lunes. Ok. Bueno, pues el lunes yo creo que no, entonces no tiene ningún problema con otra clase o con otro examen, ¿no? El lunes. Entonces, si no hay ningún problema, pues les digo, el lunes sería el examen, ¿no? El lunes sería el examen, el segundo. También lo que les quería comentar y que no hemos checado, o no sé si ya lo han estado checando ustedes, es acerca de la cuestión de la exposición que tienen que hacer. De la exposición ¿se acuerdan que tienen que hacer una exposición individual? No sé si ya estén viendo eso o si hay dudas, preguntas, o apenas ahorita se están enterando que hay exposición individual, aunque ya lo comentamos al principio. Apenas se acaban de enterar, dice Belén. Pues acuérdense que eso lo comentamos desde un principio, que iban a ustedes a exponer un tema, ¿sí? Es un tema individual, ¿sí? Y ese tema individual tiene que estar relacionado con un artículo que ustedes iban a buscar y se iban a poner de acuerdo para no exponer el mismo artículo. Y que iban a generar ustedes una base de datos en donde iban a ir subiendo su artículo para que no fuese el mismo artículo al final, que se copiara con otro de otro compañero. Y los temas que les había comentado eran principalmente lo que es vitaminas, minerales, y ustedes tienen que enfocarse en una sola vitamina o en un solo mineral, ¿sí? Entonces lo que tienen que buscar es algún artículo que hable nada más de uno en particular, ¿sí? En cualquier especie animal. Puede ser algún reptil, puede ser en animales de granja, puede ser en cualquier especie, en perros, en gatos, ¿sí? Pero ese artículo hable exclusivamente de un mineral o de una vitamina, y esos serían, digamos, algunos de los temas. Otros de los temas son los componentes antinutricionales de los alimentos, ¿sí? Pero de los componentes antinutricionales, normalmente hay muchísimos, ¿sí? Hay algunos que se vienen catalogados por grupos, pero ustedes tienen que encontrar nada más uno en específico, porque si quieren hablar de un grupo de algunos componentes antinutricionales, va a ser mucha información y para la hora de exponerlo no van a saber cómo exponerlo, ¿sí? Y me refiero, ¿sí? Vamos, en el caso de los componentes antinutricionales, hay algunos
que están en las plantas, ¿sí? Y como ejemplo podría ser los taninos. Otro ejemplo podrían ser las saponinas, ¿sí? Otro ejemplo podrían ser las aflatoxinas. Y de las aflatoxinas hay 3 tipos. Entonces tienen que buscar una en particular, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer de ese artículo? Les digo porque a partir del mes de mayo, yo creo que la primera semana o la segunda semana de mayo vamos a empezar con las exposiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer con su artículo? Básicamente, pues primero que sea un artículo científico, ¿sí? Tiene que ser un artículo científico. Y segunda, es que ese artículo hable acerca de cómo es el metabolismo de ese vitamina o de ese mineral. Y muchas veces viene ahí explicado qué pasa con sus deficiencias o qué pasa cuando se da en exceso, ¿sí? Y en el caso de los componentes antinutricionales, ¿qué es lo que pasa cuando son ingeridos por el animal? Entonces tiene que traer todo eso el artículo. Entonces lo que tienen que ustedes buscar o tienen que hacer es buscar el artículo, leerlo, y una vez que lo lean y que estén conscientes de que trae la información que les estoy pidiendo, automáticamente ya lo suben a su grupo de ustedes y ponen el nombre del artículo o ponen el artículo completo para que nadie más se los vaya a ganar, ¿sí? Y eso tienen que hacerlo para que conforme vayan subiendo sus artículos, vayan viendo qué artículos pues ya están ahí y no se vayan a repetir al momento de la exposición, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ir buscando, ¿sí? De sus artículos para que a más tardar dentro de 15 días, o sea, estamos hablando que al final de este mes, para el día 30, o sea, esta semana que viene, la otra, ya tengamos todos, ya tenga yo la lista de todos los artículos que se van a exponer, ¿sí? Y una vez que yo tenga la lista, cuando empecemos las exposiciones, empezando la clase, yo les voy a decir a quién le toca exponer, ¿sí? Yo los voy a acomodar de tal manera o de tal orden en que vayamos haciendo la secuencia de las clases y entonces les va a tocar exponer, ¿sí? Conforme yo les vaya diciendo. Entonces, en la lista esa que me van a mandar, que la que se va a hacer cargo de esa lista va a ser la jefa de grupo, Jocelyn, tiene que venir ya sea el nombre del artículo, ¿sí? Con el nombre de ustedes, para entonces ya yo saber quién va a exponer y cómo se llama su artículo. Muchos de los artículos, algunos, pues como ya los he leído o alguna vez los han expuesto a otros compañeros de ustedes, pues ya más o menos sé de qué tratan. Entonces yo los voy acomodando de tal modo que van a exponer a lo mejor los de vitaminas, luego los de minerales y luego los de componentes antinutricionales y los voy a clasificar de acuerdo al tipo de componente que estén hablando. Entonces, una vez que empecemos las exposiciones, conforme vaya terminando uno, voy a mencionar el nombre de la siguiente persona y le va a tocar exponer y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si el día que les toca exponer, el día que les toca exponer no estén disponibles o no hayan entrado a clase? Automáticamente esa persona se va hasta el final de las exposiciones y si da tiempo a que pueda exponer, pues va a poder volver a exponer con calificación menos, ¿sí? Normalmente son 2 puntos menos sobre el 10, o sea, sobre el 100, si no expone en el momento o el día que le corresponde. Y en caso, ¿verdad? En caso de que no nos dé tiempo ya, pues automáticamente se quedaría sin la calificación de la exposición,
¿sí? Entonces, para esos días de las exposiciones tienen que estar presentes todos, ¿sí? Tanto los, pues básicamente el que vaya a exponer y que tenga su tema ya listo, o que incluso pues así que estar ahí en el momento de la plática para saber a quién le va a tocar exponer, porque no se va a saber hasta ese momento, ¿sí? No sé si quede claro. Profe, pero en sí, ¿qué es lo que vamos a exponer? ¿Vamos a dar un resumen del artículo científico? Sí, no es un resumen, sino ustedes van a leerlo, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes, en el caso de que van a buscar el artículo, y en el artículo a veces viene, voy a poner el ejemplo de las vitaminas, de un mineral. Van a hablar acerca del cobre en rumiantes. Entonces, cuando hablan del cobre en rumiantes, en un artículo muchas veces hablan de cómo pasa ese cobre por medio de la alimentación, dónde se absorbe, qué funciones son las que genera ese cobre. Y normalmente en base a eso dicen, pues dentro de esa función, si hay deficiencia, podemos encontrar estas patologías, ¿verdad? Y podemos encontrar incluso hallazgos, a lo mejor en una necropsia de ciertos animales que se murieron, que se sospecha por, ya sea por intoxicación o por deficiencia de cobre, ¿sí? Entonces ustedes van a exponer de cierto modo eso, y que en el artículo a lo mejor y se encontraron animales que se enfermaron y que pues a lo mejor a la cuestión de la necropsia pues, se llegó a la conclusión de que era por deficiencia de cobre, ¿sí? O por toxicidad del cobre, por los hallazgos que genera eso. Profe, Ajá. Preguntan en el chat Ajá. que, por ejemplo, ¿qué tal si es el mismo elemento, vitamina, ese mineral, lo que sea, pero si es diferente el artículo? Sí, no Tampoco pasa nada. No pasa okay. nada. Sí, mientras sea diferente el artículo, no pasa nada, aunque sea el mismo mineral o la misma vitamina. Ok, gracias. Dice, pues, a que si nos quedamos sin internet podemos llegar a probar. Pues no, probar, José. Entonces, si están en la clase y básicamente de repente pues se quedan sin internet, o sea, lo más conveniente sería tratar de entrar en ese momento a la clase, ¿no? Sí, volver a entrar y decir es que me salí, pero muchas veces, pues básicamente ahorita hasta el momento no hemos tenido problemas, creo que nadie, en que no entran casi a clase, o sea, casi la mayoría ha entrado bien a clase y todo. Entonces, no creo que haya tanto problema con eso, ¿no? De que se les vaya el internet ahorita, ¿sí? De todas formas, si llega a pasar algo así, igual acuérdense, tienen que mostrarme un justificante, ¿verdad? De que se quedaron sin conexión, alguna foto con su celular, lo que sea, para entonces poder hacerles válida la justificación de que se quedaron sin internet. Si es eso así, pues yo tendría que buscar la manera de cómo hacer los tiempos para que terminen de exponer o para que expongan al final, ¿sí? Entonces, esa sería la situación, ¿sí? Me dice, cuando tengan el artículo me lo mandan por correo. No, el artículo, acuérdense, pues eso le estoy diciendo ahorita, el artículo tiene que ser de índole científico, ¿sí? Y no necesariamente me lo tienen que mandar a mí, ¿sí? El artículo, normalmente si ponen el nombre completo, ¿sí? Yo los puedo buscar, ¿sí? Yo los puedo buscar en el internet también y ya los tengo yo ahí y algunos ya los voy a abrir y voy a decir, este ya lo leí o este no lo he leído. Entonces, básicamente eso es lo que yo voy a hacer. Cuando me manden la lista de que ya tienen todos los artículos, yo los voy a buscar y los voy a leer, ¿sí? Que la mayoría los van a buscar en internet, o sea, ahorita no van a buscarlos en revistas, entonces no creo que haya ningún problema en que yo me ponga a buscarlos también, ¿sí? Entonces, para
Nada más lo que sí les digo, no sé si tengan duda de cuál es la diferencia entre un artículo científico y un artículo de divulgación, porque normalmente los de divulgación se vuelven muy complicados para la hora de la exposición, ¿sí? Y muchas veces ahí es donde se dan cuenta que entonces su trabajo, o sea, su tarea de haber buscado un artículo, pues está desde ahí, está mal, ¿sí? No he comentado cuánto va a durar la exposición. La exposición debe de durar máximo 10 minutos, ¿sí? Entonces ustedes realmente van a concentrar la información que hayan leído en 10 minutos nada más. Lo pueden incluso platicar o pueden hacer una presentación en PowerPoint y presentarla en ese momento, poner a lo mejor 2, 3, 4, 5 diapositivas porque no necesitan de mucho a veces, ¿sí? O simplemente platicarlo. Y básicamente pues esa plática la tienen que dar de tal modo que sea entendible, ¿no? Vitamina D. Profe, entonces también puede buscar el artículo de tesis. No, la tesis no, porque normalmente las tesis es muy difícil que hablen de solamente de una sola cosa, ¿sí? Supongamos, incluso yo tengo una tesis y hablo supongamos mi tesis de nutrición habla de lo que es cobre, magnesio, manganesio, zinc y fósforo. Entonces, son muchas cosas para que puedan hablar en unos 10 minutos. Entonces, la mayoría de las tesis que podrían llegar a encontrar de vitaminas o minerales van a hablar de muchas. Y eso va a hacer que cuando quieran explicarlo se vuelva un mundo de información y se les va a complicar muchísimo. Entonces, profe, tiene que ser un artículo que hable en específico Sí, de sí, sí, esa sí, así vitamina es. o de ese mineral. Y los tienen que buscar así muy específicos. Que si ponen deficiencia de minerales en gallinas, por así decirlo, les va a salir un montón de cosas y les va a salir a lo mejor un artículo que hable de deficiencia de calcio, de fósforo, de magnesio, de zinc, ¿sí? Hay algunos artículos que lo más probable es que encuentren que hay dos, que es el calcio y el fósforo. La mayoría, hay muchos artículos que van a encontrar que vienen juntos, calcio y fósforo, porque esos son dos minerales que interactúan mucho. Entonces, eso sí podrían ser algo que puedan encontrar, pero de preferencia en nosotros minerales, sí busquen los que vengan por separado, ¿sí? Porque les digo, muchas veces lo van a buscar así nada más y les va a salir un montón de artículos que vengan relacionados con muchos minerales. Y eso les va a complicar a la hora de quererlo explicar. Profe, entonces vamos a investigar lo que causa la deficiencia de la vitamina o mineral que hayamos elegido. Ajá, sí, y eso tiene que venir explicado en el artículo. Normalmente a veces en los artículos eso viene explicado en la parte del marco de referencia, que normalmente son 2 o 3 pedacitos de los párrafos, de los cuales va a ser una pequeña introducción hacia el experimento o hacia los hallazgos o hacia, digamos, los animales que se pretendió estudiar, ¿sí? Entonces ahí tiene que venir esa breve explicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes buscan deficiencia del calcio en las vacas, les va a aparecer un montón de información, ¿sí? Pero esa información en un artículo como tal, ¿sí? Y si no, tendrían que recopilar mucha información de muchas páginas y al final eso es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo de investigación y no, ustedes van a buscar un artículo donde ya hayan hecho una investigación de por medio, ¿sí? Y que recopilaron información a la mejor reciente o que, ¿por qué? Porque la mayoría de los artículos que pueden encontrar, de preferencia que sean del 2000 para acá, ¿verdad? Por eso se trata de que ustedes
de cierto modo busquen información reciente, porque no tendría caso que busquemos información de libros que a lo mejor son muy viejitos ya, ¿sí? Lo ideal es que sea información más nueva, más reciente de lo que se ha estudiado últimamente. Entonces, por eso como mínimo tendría que ser del 2000 para acá. Aún así, del 2000 para acá ya se me hace viejo porque ya son, ¿qué? Estamos hablando del 2021, estamos en el 2, así que sean 20 años hacia atrás. O sea, y entre más nuevo sea el artículo, que todos los días salen artículos nuevos, ¿sí? Es mejor. Entonces, lo ideal sería que fuese del 2010 para adelante, ¿sí? Y les digo, y hay un montón, hay un montón de información, o sea, nada más es cuestión de buscarla y leer. Digo, no, ahorita veo que están poniendo ahí, pues que piden vitamina K o piden, biotina y ahí, no, así no creo que se puedan poner muy bien de acuerdo porque, vamos simplemente hace rato vi que decía ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que pueden encontrar en cualquier especie de información. Entonces, pues al final va a decir, bueno, es que a mí también me interesaba el ácido fólico, pero en roedores. Y a lo mejor alguien dice, pues sí, pero a mí me interesa el ácido fólico, pero en caprinos o en bovinos. Entonces van a encontrar artículos distintos. Igual de la vitamina K, van a encontrar de vitamina K a lo mejor problemas para cuestiones de los perros, para cuestiones de los gatos. Les digo, y sí se puede repetir, pero los artículos no. O sea, se puede repetir el mineral, la vitamina o el componente antinutricional, pero el artículo no. Deben de ser artículos distintos. ¿Sí? No sé si quede claro. ¿O alguna otra pregunta o duda? No, ninguna otra pregunta ni duda. Ajá. Un animal, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser la vitamina en específico de una sola especie. Sí, de una sola especie, sí. Okay. Hay artículos, porque me ha tocado ver artículos también que tratan de meter o de englobar a una especie, como los rumiantes, ¿no? Sí, que dicen, no, es que en los rumiantes pasa esto y esto y esto. Ah, bueno, pero al final de cuentas, aunque hablan de los rumiantes en general, de cabras, de los bovinos, de los caprinos, no hay tanto problema en el que revuelvan porque todos pertenecen a lo mismo, ¿no? Pero ya el que quieran hablar de borregos y luego al mismo tiempo de perros, entonces ya cambia la dinámica de ese artículo, ¿sí? Entonces lo ideal es que sea de una sola especie. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. No, ninguna. No, no queda ninguna pregunta ni duda. Si no, para empezar con la clase. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que tienen que buscar, ¿sale? Tienen ya, ahora sí que tarea pendiente para ir haciendo. Déjenme nomás presentar. Bueno. ¿Alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, Oigo. perdón, ¿Sí? perdón. Bueno. Es que
pues nunca le hemos entregado un trabajo así como una exposición y le quería preguntar si, Ajá. si todos los semestres hacen eso sus alumnos, alguna exposición de semestres pasados que nos pueda como que mostrar para darnos una idea más o menos de cómo hacerlo. Pues mira, realmente no, del semestre pasado, la mayoría de los que expusieron, es que desafortunadamente el semestre pasado ya no lo pudimos hacer porque como empezó la pandemia del semestre de nutrición, íbamos muy avanzados y realmente ya no, nada más les di algunas clases y les dejé ya exposición, ya no les dejé exposición porque básicamente ellos ya tenían otras actividades que ya les había evaluado. Y entonces ya no, pues por lo mismo, porque como era muy nuevo todo esto de las exposiciones, ya no les di, pues básicamente ya no expusieron, ¿sí? Ellos incluso tuvieron que entregarme un video, ¿verdad? De un trabajo que ellos estaban haciendo de investigación. Y ellos lo que hicieron fue al final hacer un video y ese video me lo hicieron llegar nada más por correo. Y ya yo les evalué su forma de su video y su presentación. Entonces, pues sí, no, pues no tengo así como algo que mostrarles yo para que vean cómo es. Como tal, no hay, les digo, no tengo información de ese tipo. Lo que sí les puedo comentar, lo que tengo que evaluarles, ¿no? Y eso sí sería algo que a lo mejor pues podría servirles para el momento de que hagan ustedes su presentación, ¿sí? Que una de las cosas que más les evalúo es que dominen por lo menos el artículo, ¿sí? Y me refiero a dominar el artículo que si van a hablar acerca de su artículo, muchas veces les pregunto cosas sobre el mismo artículo, ¿sí? Y muchas veces me dicen, es que eso no viene de información. Ah, bueno, cuando me dicen eso y que yo sé que no lo trae el artículo, muchas veces ni se los pregunto, porque pues si no se los pregunto es porque yo mismo sé que no lo trae. Pero si se los pregunto y me dicen que no lo trae y si realmente lo tiene el artículo, pues entonces quiere decir que no lo estudiaron bien ese artículo, ¿sí? Y muchas veces lo que también les pregunto, o lo que, más bien no que les pregunto, sino que les evalúe mucho, es la manera en que ustedes lo expliquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente de ahí, de esas últimas exposiciones, va a salir el examen, ¿sí? Para el último parcial, junto con lo que nos quedemos pendientes después de que hagamos este otro parcial. Ok, profe, gracias. Pregunta Ángel que si un artículo no menciona una especie en específico, entonces ya no se puede usar. No escuché bien, perdón. Jocelyn, porque Que se si cortó. el artículo que escojamos no menciona una especie en específico, si ya no se puede usar. Pues no, de preferencia no, porque quedaría muy así como a la deriva, pues digamos, la información que nos pudiera presentar o dar, en que no sabemos en qué especie pasa eso. Ok. Y es que no en todas las especies pasa, ¿no? Por decir algo, les voy a decir un ejemplo. Supongamos los niveles de sodio, ¿sí? Son muy distintos en las vacas lecheras que en las vacas de carne, ¿sí? Y normalmente eso dices, bueno, pero ¿cómo va a ser un cambio tan drástico en que al final de cuentas son vacas, ¿no? Pues sí, pero no es lo mismo una vaca de leche que requiere una cantidad de sodio más alta para la producción de leche a una de carne que no está produciendo leche, lo que produce es carne y el sodio no se utiliza para la producción de carne. Se utiliza en muy pequeña cantidad. Entonces, ese tipo de cosas a veces sí es interesante saberlo porque es importante saber en qué especie estamos hablando. ¿Sí? No sé si me expliqué con eso. Sí, profe. Ok. Pues sí es importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿no? Yo no. Bueno, entonces nos habíamos quedado con la explicación de cómo se generan al final de los monosacáridos, cómo es que se van a generar hasta llegar a glucosa, ¿no? En el caso de la manosa, de la fructosa y de lo que es la galactosa. Habíamos hablado del metabolismo del hepático y si no mal recuerdo nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Esto ya lo había explicado también. Y estábamos aquí. Bueno, dice, vamos a ver entonces que la localización tisular, en el caso del hígado, es del 90% y en el riñón el 10%. Dice, son los órganos donde tiene mayor lugar, principalmente la gluconeogénesis. ¿Sí? Luego acá abajo viene la definición de la gluconeogénesis. Dice, la gluconeogénesis en hígado y riñón ayuda a mantener el nivel de glucosa necesario en sangre para que el cerebro y músculos puedan extraer la suficiente glucosa para atender a sus demandas energéticas, ¿sí? Entonces, básicamente el cerebro músculo esquelético y músculo cardíaco tienen lugar muy poca gluconeogénesis, ¿sí? Básicamente dice, la gluconeogénesis se va a dar principalmente en el hígado y muy poco en el riñón, y eso va a permitir que haya glucosa en la sangre para que se pueda llevar a cabo esa glucosa en el cerebro, en el músculo esquelético y músculo cardíaco, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, ¿le puedo regresar tantito? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que esa glucosa esté, de cierto modo, haciendo sus funciones a nivel de los órganos? ¿Sí? Ya le puedo avanzar. Sí, profe. Sí, ok. Gracias. ¿Qué es lo que va a pasar con esa glucosa? Tiene que ver primero la hormona de la insulina. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dice, cuando la glucosa plasmática y la glucosa intracelular, ¿sí? Tenemos cuando están, ¿a qué se referirá cuando hablamos de glucosa intracelular? Cuando decimos que hay glucosa intracelular, ¿qué es lo que se nos tiene que venir a la mente? ¿Ya se perdieron o qué? No, pues quién sabe dónde andan, ¿no? Y quién sabe de qué estamos hablando, dice. No, aquí estamos. Que está dentro de la Es la célula. glucosa que está dentro de la célula, ¿no? Y normalmente, ¿quién la va a meter? Pues la insulina, ¿sí? Si hay mucha insulina, va a meter más glucosa a nivel intracelular. Si hay poca insulina, esa glucosa va a estar a nivel plasmático, no a nivel sanguíneo, ¿sí? Es a lo que se refiere. Ahora dice, a nivel del hepatocito y músculo esquelético, esa se va a llevar a cabo la gluconeogénesis. Es el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Luego dice, en el caso de que haya en todas las células del cuerpo, se va a llevar a cabo la glucólisis, ¿sí? Vías de las pentosas fosfato. Viene la degradación de la glucosa para generar energía, ¿sí? Aquí el punto importante es que todos los órganos van a llevar a cabo el proceso de la glucólisis, todos, ¿sí? Va a llegar la glucosa, esa glucosa se tiene que transformar en energía, pero todos los órganos van a generar eso, incluso el hígado también, el músculo esquelético también, ¿sí? También lo va a generar. El problema es que
Aparte de la glucólisis, en el caso del hepatocito y músculo esquelético, generan la glucogenógenesis, es la formación o el almacenamiento de glucosa en glucógeno. ¿Sí? En el caso de lo que es el hígado, el riñón, en el caso del riñón o en el caso del cerebro, normalmente esos no generan forma de almacenamiento en glucógeno. ¿Sí? Esos no van a generar eso. Ellos nada más van a llevar el proceso de la glucólisis. ¿Sí? Y algunos otros órganos van a llevar a cabo la vía de las pentosas fosfato. Normalmente es para generar la división celular. ¿Sí? Tiene que ver con los ARN. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los genitales, a lo mejor tiene que haber una división celular. Normalmente tiene que ver con la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? Entonces esos órganos van a hacer nada más el gasto de energía, pues nada más van a llevar a cabo el proceso de la glucólisis. ¿Sí? No todos los órganos van a almacenarla en forma de glucógeno. ¿Sí? No sé si quede claro. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Aquí viene nada más una cuestión que es la interacción de la insulina, ¿verdad? Muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo es que la insulina hace que pase la glucosa? Básicamente la insulina se vuelve como una llave, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con su receptor a nivel celular, tiene que ver con la cuestión del acople que se va a dar la insulina con esa proteína transmembranal. Lógicamente que lo que va a generar es que una vez que la insulina llega a esa célula, se va a pegar a su receptor. En medio de segundos mensajeros que tienen que ver con el núcleo de esa célula, van a hacer que se abran los canales o las proteínas transmembranales, deje pasar a la glucosa. ¿Sí? Pero no va a pasar nada más una molécula, van a pasar incluso muchas moléculas, ¿sí?, de glucosa, en un solo acople de una molécula, de una insulina. O sea, no es de que se pegue una insulina y vaya a pasar una glucosa, ¿no? Una molécula de glucosa. Pueden pasar muchísimas. ¿Sí? Eso es lo que hace que no tiene que ver con la cantidad digamos que de cantidad de glucosa o la cantidad de moléculas de glucosa tienen que ser la misma cantidad de moléculas o de hormonas de la insulina, ¿no? ¿Sí? No se tiene que ver uno a uno. Incluso en algunos órganos, el acople que se da, pueden pasar muchísimas glucosas con una sola hormona de insulina. ¿Sí? Eso también tiene que quedarles claro, que no es nada más una. Ahora, el asunto es cuando existen muchos receptores de lo que viene siendo la insulina. Hay muchos órganos que tienen muchos receptores de insulina. ¿Sí? Y el problema es que muchos de esos órganos, cuando hacen esa función de captar toda la insulina que pueden, pues también van a hacer que capten toda la glucosa que se puede estar pasando transmembranalmente, ¿verdad? Y muchas veces esa glucosa que está pasando intracelular, muchas veces no se ocupa, ¿sí?, como gasto de energía. Muchas veces esas lo que van a generar son esas células, que principalmente son los adipocitos, que la van a almacenar en forma de lípidos, ¿sí? Pero muchas veces también esa glucosa, dicen, bueno, pero ¿para qué se requiere tanta energía? Simplemente para la división celular. A lo mejor ustedes se acuerdan cuando vieron la síntesis de proteínas. El hecho de que cada aminoácido se tenga que pegar tiene un gasto de energía, ¿sí? Ese gasto de energía viene a partir de la glucosa que se está generando o de la glucosa que está cambiando a partir de la glucólisis, y luego el ciclo de Krebs se genera toda esa energía.
esos ATPs que al final de cuentas son toda la energía que genera una glucosa, ¿sí? Por consecuencia, les digo, todo tiene que ver con la parte de que depende el órgano, va a ser la cantidad de glucosa que va a entrar a cada célula, ¿sí? Aquí vienen algunos ejemplos igual. Son igual algunos ejemplos, ¿sí? Aquí viene incluso lo que les decía yo ahorita, ¿sí? El metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Tiene que ver con que hay una respuesta de segundos mensajeros hacia lo que son la membrana celular otra vez para que salgan esas proteínas transmembranales y entre la glucosa, ¿sí? Pero bueno, eso sería a grandes rasgos, de cierto modo, la interacción de la glucosa con la insulina, ¿verdad? Entonces, si yo les llegase a preguntar la relación de glucosa con insulina, por decir algo, tiene que ver con la misma cantidad de moléculas de insulina para que puedan entrar la misma cantidad de moléculas de glucosa, pues eso sería falso, ¿verdad? Puede ser que una sola insulina, un acople de insulina, puedan entrar muchísimas moléculas de glucosa en esa célula, ¿sí? No, hay veces que, bueno, incluso ni siquiera se sabe algunas cuestiones de cuántas moléculas pueden relacionarse. En algunos libros menciona que pueden ser de 10, algunos de 20, otros hasta de 50 y otros hasta de 100 moléculas de glucosa por cada acople de insulina. Pero no se ha estudiado del todo, ¿sí? Ni en humanos siquiera. Pero bueno, eso es nada más para que ustedes sepan, es importante saberlo, ¿sí? Ahora, les decía yo, el hepatocito, ahí viene estamos en el hígado, ¿sí? Y es donde va a ocurrir varias cosas importantísimas acerca de la glucosa, ¿sí? Dice, aquí se los voy a explicar con este. La glucosa llega por medio de la circulación del sistema porta, ¿sí? Esta glucosa, por medio de la glucosa 6, que es la adición de un fosfato, ¿sí? Va a generarse la glucosa 6-fosfato. Esta puede convertirse en glucosa 1-fosfato y por consecuencia convertir en glucógeno, ¿sí? ¿Sí? Negarse a glucógeno. Pero la glucosa también puede llevar sus rutas por medio de la glucólisis a convertirse en fructosa y luego de fructosa convertirse con las dos moléculas que el otro día mencionábamos, ¿no? Con las dos moléculas de 3 carbonos, ¿sí? En este caso, recuerdan que dijimos de la fructosa que podría venir acerca o por medio de la misma alimentación, incorporarse como fructosa 6-fosfato y regresar hacia el ciclo de Krebs, o en su defecto esa fructosa irse a glucosa 6-fosfato y convertirse en glucógeno, ¿sí? Entonces, por donde lo veamos, les decía el otro día, si ustedes dicen, es que yo voy a ponerme a dieta, no voy a consumir carbohidratos, pero voy a consumir fruta, a lo mejor dentro de la fruta consumen cantidades a lo mejor altas, ¿sí? Y que además sean frutas que tienen que ver con mucha fructosa, de nada va a servir que dejen de consumir carbohidratos, ¿sí? Porque al final esa energía que están comiendo en la fruta se puede convertir en glucógeno, se puede convertir en la misma energía o incluso se puede ir a los adipocitos y generarse como triglicéridos, ¿sí? ¿Vale? Entonces de nada va a servir muchas veces el que digan, me voy a poner a dieta y voy a comer fruta nada más. Ahora, aquí viene la parte donde eso ya ustedes ya lo vieron a lo mejor en biología celular y lo vieron en bioquímica, ¿sí? Vienen los ciclos, aquí viene el ciclo, digamos, detallado, pero almacenado, ¿sí? A nivel celular. Y eso es lo que muchas veces genera o que hicieron algún ejercicio excesivo,
hay molestia de los músculos porque hay una formación de ácido láctico en esos músculos, ¿sí? Eso pues a lo mejor ya ustedes ya lo vieron o lo experimentaron alguna vez, ¿sí? Es lo mismo que pasa en esta imagen, ¿sí? Vato para generar energía, ¿sí? Ahora, en el caso de cuando se genera el ácido láctico, célula muscular, ¿sí? Ustedes sí se acuerdan, de cierto modo, cuánta energía puede generar una molécula de glucosa desde la glucólisis hasta lo que es la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan algo de eso o no se acuerdan de nada? ¿No eran 30 y algo? ¿32, algo así? Más o menos por ahí. ¿Eran 36? 26, no, 36. 36. Sí, más o menos son 36. ¿Sí? Ahora, normalmente cuando lo vemos en clase, sí me pongo a explicárselos paso por paso, porque incluso hacemos algunos problemitas ahí de la generación de energía a partir de una molécula, incluso a partir de disacáridos. Ahorita no voy a poner así porque no, por si a veces estando en clase no me entienden, ¿no? Así en clase de este tipo, menos van a entender cómo se van perdiendo y cómo se van generando los ATPs, ¿sí? Pero el asunto está en que si yo les preguntara ahorita, en eso que me dijeron ahorita de la generación de los ATPs, ¿no? Que son 36 de una molécula de glucosa. ¿Cuál de las dos moléculas, cuál de las dos, si comparamos la fructosa con la glucosa, cuál de las dos podría tener una ganancia mayor de glucosa, o más bien de ATPs, cuando pasen por todo el proceso de la glucólisis, de lo que es el ciclo de Krebs y de lo que es la parte de la cadena respiratoria? ¿Cuál de las dos moléculas creen que tenga mayor eficiencia? Profesor, ¿no sería la glucosa? Porque según recuerdo, la fructosa se tiene que convertir a glucosa y sería un gasto de energía también. Así es, ¿sí? A nivel ya, digamos, metabolismo, la glucosa es más eficiente que la fructosa, que al final de cuentas la fructosa tiene que convertirse cuando ya llega al hepatocito, se tiene que convertir, entonces ahí invierte energía para la conversión de fructosa a glucosa, ¿sí? Tiene que haber un gasto de energía. Entonces, una vez que llegan al hepatocito, la glucosa, pues esa no tiene que cambiar, nada más es para entrar a la glucólisis y seguir su ruta. Y entonces al final se vuelve más eficiente la glucosa a nivel hepatocito que la fructosa, ¿sí? ¿Sí? Hagan de cuenta que ahí se vuelven a la inversa. ¿Sí? Es más eficiente la glucosa a nivel hepatocito que la fructosa, ¿sí? Y va a dar mucho más energía, ¿sí? Porque de cierto modo es el proceso lineal, digamos, no tiene que haber ningún cambio de nada, ninguna otra enzima que interactúe, ¿sí? Y pues eso es la diferencia a cuando lo mencionamos a nivel intestinal. Recuerdan que a nivel intestinal la fructosa era más eficiente que la glucosa al momento de ser absorbida, ¿sí? Esas son preguntas del examen, ¿eh? Para que se pongan abusados. ¿Vale? Aquí vienen las imágenes de la glucólisis, por si no se acordaban. Y esa es la parte, ¿no? Que les decía yo, que es lo que decíamos ahorita. Al final de cuentas, la fructosa tiene que convertirse en fructosa 6-fosfato y ya lleva un gasto de energía. Y luego se le vuelve a adicionar otra vez energía para convertirse en fructosa 1,6-difosfato. Ya después se convierten en sus dos moléculas, ¿no?
que son 2 moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Y por consecuencia, pues llega todo el proceso de la glucólisis y al final, pues la formación del piruvato, que son 2 moléculas del piruvato, ¿no? ¿Sí? Aquí están básicamente explicados. Digo, no, ahorita no me voy a poner a explicar tanto acerca de los ATPs que se van generando y se van perdiendo porque se vuelve un mundo de información, pero pues, a veces yo se los explico más en el pizarrón y con más detalle y nos regresamos y ahí estamos porque se vuelve una situación interesante, pero pues ahorita no. Nada más lo único que quiero que quede claro es que la glucosa es más eficiente una vez que llega al hepatocito para generar energía, ¿sí? Y al final la fructosa también se vuelve eficiente, pero necesita de muchos procesos de cambios a nivel del hepatocito, ¿sí? Y al final, pues no es tan eficiente a nivel metabólico, ¿sí? A nivel absorción, que gana muy rápido al que se absorba la fructosa a la glucosa, ¿vale? Igual viene lo de la glucólisis, aquí vemos los ejemplos de cómo es que van generándose esos ATPs, ¿sí? Y cómo es que se van saliendo lo que son las 2 moléculas de agua y lo que son las 2 moléculas de piruvato, ¿no? ¿Sí? Y igual, aquí viene hasta la parte de lo que son la parte de lo que es aquí la ruta de la vía de las pentosas, ¿sí? También puede generarse a partir de la glucosa, como ya les había comentado hace rato, que esa solamente se va a llevar a cabo en algunos órganos, ¿verdad? Tienen que ver principalmente con la división celular. La ribosa, no sé en qué parte, sí, no sé si recuerdan en qué parte se utiliza la ribosa. Les ha dicho yo hace rato, ¿no? Pero ¿qué parte es del componente de qué se compone la ribosa? Esa también va a ser pregunta del examen, ¿no? ¿Para qué sirve la vía de las pentosas fosfato? ¿Para qué sirve? ¿Quién se acuerda? ¿Del ADN? No. El ADN no tiene que ver con el ADN. Es como una vía alterna, ¿no? Una vía alterna, no. Acuérdense dónde está la ribosa. Que casi es el ADN, pero no es el ADN. El ARN. Ajá. ¿Y qué hacen los ARN ahora sí? ¿Cómo se le conoce a los ARN? Como mensajero. ¿Cómo? Bueno, es para la síntesis de proteínas, sí. Y que normalmente pues, nosotros lo conocemos como el ácido ribonucleico, ¿no? Y que tiene que ver con enlaces y al mismo tiempo con una azúcar, que en este caso, bueno, que no es azúcar, ¿no? Que es un monosacárido, la ribosa, ¿sí? Y con los enlaces imidímicos que tienen que ver con todos esos aminoácidos que forman el ARN y básicamente ya con el ARN formado se hace la síntesis, ¿no? De las proteínas, ¿sí? Con el mensajero, con el de transcripción, con con el ribosomal, ¿no? Entonces, para todo va a haber ciertos órganos
van a generar o van a necesitar de esa ribosa, ¿sí? Por consecuencia la tienen que generar, ¿sí? Por medio de las vías de la vía de las pentosas, se va a formar esa ribosa para que esa ribosa vaya y actúe en otros órganos en específico donde se ocupa la formación del ARN, ¿sí? Entonces, esa es otra ruta que es importantísima para, principalmente cuando hablamos de animales que se encuentran en crecimiento. Mucha de la glucosa es utilizada para formar lo que es la ribosa, ¿sí? Pleno crecimiento, desarrollo. Por eso es que un animal joven, o en este caso una persona joven que está creciendo, que se está desarrollando, normalmente es muy raro, ¿verdad? Al menos de que sus niveles de glucosa sean excesivos, va a ganar o va a almacenar esa glucosa en los adipocitos. Siempre va a estar utilizándolos para la parte de generar pasión, a lo que va a pasar con la parte de las vías, de la vía de las pentosas, ¿sí? Bueno, ya al final de la glucólisis, luego con ayuda de lo que es el oxígeno, se va a convertir en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, pues es la que entra al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y llegan 2 moléculas de acetilcoenzima A que entran ahí, se generan los famosos NAD y FAT. Al final esos NAD y FAT van a ser convertidos también en energía por medio de la cadena respiratoria, ¿sí? Y básicamente, pues ahí la fosforilación oxidativa y al final nos va a generar la parte de lo que son los ATPs, ¿no? ¿Sí? Y ya una vez que tenemos eso, pues esas son las, digamos, formas más correctas en las que se va a generar la energía, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos. Esta presentación se las voy a poner ahí para que ustedes la tengan, ¿verdad? Para que tengan ahí la presentación. Son lo mismo que hablábamos hace rato. La formación de la coenzima A, cómo se forma, ¿sí? Lo del ciclo de Krebs, cómo es que está formado el ciclo de Krebs, ¿sí? Digo, no me voy a poner a detallarlo mucho porque hay muchas cosas que sí me gusta a veces darlo en clase, pero ahí pues, por consecuencia siento que van a decir, no, profe, es que usted se pasó de lanza a lo mejor en explicarnos tantas cosas y ahora para el examen va a venir un montón de cosas, de información. Eso lo estoy dando muy superficial porque al final de cuentas considero que mucho de eso ya lo vieron y como no quiero explicarlo tan a fondo, pues tampoco se los voy a preguntar tan a fondo, ¿verdad? En el examen para que no haya conflictos, ¿sí? Aquí muchas veces les explico lo de los ATPs y los NAD y los FAD y todo eso que sale para la conversión de energía, ¿sí? Pero les digo, no voy a ser meticuloso en eso, ¿sí? Aquí viene la explicación con 30, pero normalmente ya vemos de dónde salen los famosos 36, que son realmente lo correspondiente a una molécula de glucosa, ¿sí? Igual lo de la cadena respiratoria, cómo funciona por medio de los ATPasa, sintetasa y toda la formación de los ATPs, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta o alguna duda de esta cuestión de la glucosa, pero a nivel de lo que son los monogástricos? Porque básicamente, pues aquí terminamos con la presentación. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Antes de que se le acabe la pila a la computadora. Profe, Oigo, de la clase yo no, no tengo ninguna.
pero quería preguntarle, Ajá, escucha. sobre las clases grabadas. Es que yo tengo un desastre con mis apuntes y quería preguntarle si va a subir las clases grabadas para organizarme bien. Ajá. A Jocelyn y a ella que las suba al drive de ella y ahí ya las pueden ver. Y como lo hicimos la vez pasada, que ahí las puedan tener. Gracias. ¿Sale? Ujú. Igual lo voy a tratar de hacer estos días para que tengan, o sea, estos días y la fin de semana para que las vean y van a estudiar. Marcela Ruiz, con los rumiantes sí me voy a perder. Bueno, con los rumiantes se va a poner bueno la situación porque sí es totalmente distinto. Es que en los rumiantes se complementa con lo mismo de los monogástricos, pero aparte tiene que ver con la formación de ácidos grasos en el rumen. Ahí sí se va a poner bueno. Eso lo vamos a ver el viernes y yo creo que si termino lo del viernes con eso, hasta ahí va a venir lo del examen. ¿Sí? Voy a tratar de dárselos sintetizados, así como ahorita, porque les digo, no me quiero meter mucho en rollo de los ATPs y eso, que normalmente hasta hacemos ejercicios de eso, ¿sí? Con números y con todos los cálculos y todo, pero ahorita no voy a meter tanto en rollo de eso de los ATPs. Al final eso sí sirve, porque cuando hablamos de la energía metabolizable y de la energía digestible y de la energía no digestible, cuando ustedes lo van a ver a lo mejor cuando se hagan las dietas, van a decir, ya ahora entiendo por qué es importante saber cuántos ATPs genera un alimento digestible y cuántos ATPs genera un alimento no digestible y ese tipo de cosas se complementa, pero se vuelve complicado, le digo, explicárselos ahorita así porque eso es en pizarrón para que se pueda entender mejor. ¿Sí? Pero no lo van a, o sea, a mí a lo mejor igual y si aclaro un poquito de esto que acabo de explicar, no se les va a dificultar cuando vean eso tampoco en el siguiente semestre. ¿Sí? Al final es importante nada más saber lo de la energía, cómo encuentra y qué es lo que pasa a nivel celular, ¿no? La formación de los ATPs y cómo se lleva a cabo. Pero, pues que cuáles son los órganos implicados en ciertos metabolismos, ¿no? No sé si quede claro o quede confuso o no sé. Oremos, dice Mildred. Pues a lo mejor con una gran oración se les pega más. Pero yo creo que se les va a pegar más si leen un poquito y si estudian la presentación con una oración. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues hoy los voy a dejar salir temprano porque ya está a punto de apagarse la computadora. ¿Sale? Entonces hasta ahí terminamos el día de hoy. El día viernes vamos a ver lo mismo de los carbohidratos, pero en rumiantes. ¿Sí? Vamos a ver lo mismo que hemos visto, pero en rumiantes. Y es que en rumiantes es muy similar, digamos, ya una vez que llegan a los alimentos al intestino, va a pasar el mismo proceso, ¿sí? De lo que son la absorción de la glucosa, la absorción de fructosa, automáticamente es lo mismo. Pasan al sistema porta, pasan al hígado, ¿sí? Y se va a llevar a cabo el mismo proceso. Pero lo más importante de los rumiantes es saber antes de que llegue al intestino esos alimentos, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes, chicos. ¿Sale? Estén bien. Mañana Gracias. les voy a dejar la Buen día. introducción de los rumiantes,
de la digestión de carbohidratos en rumiantes. Mañana les va a dejar esa actividad, ¿sale? Para que la hagan mañana de 12 a 1, ya saben. Vale, profe, gracias. ¿Sale? Es la introducción de la clase del viernes. ¿Vale?